Rodeada por el verdor de la Sierra Norte de Puebla se encuentra Cuetzalan, uno de los pueblos más antiguos y bellos de México. Aquí el pasado se mezcla con el presente. Su gente aún mantiene sus tradiciones que han forjado desde la época prehispánica. Caminaremos por sus calles empedradas, junto a las mujeres nahuas al ritmo de su falda. Entraremos a sus iglesias para admirar la ferviente fe que acompaña a sus habitantes. Este recorrido lo hicimos acompañados del mejor guía cultural, Julio Diego, quien con amor a su tierra nos devela la magia de Cuetzalan, comunidad reconocida por la Organización Mundial de Turismo como una de las mejores villas del mundo. Bienvenidos a Cuetzalan. Hoy vamos a iniciar a dar el recorrido centro histórico. Este edificio está dedicado a San Francisco de Asís. Es la parroquia más antigua que tiene la región de Cuetzalan. La gente indudablemente con sus faenas para hacer esta construcción duró muchísimos años. Participaron todas las gentes de todas las comunidades entre la montaña y la gente que vive aquí en el casco histórico. Inicialmente se utilizó cantera de la parte alta del río Apulco, es piedra caliza. La piedra local que es con la que mayormente está construido Cuetzalan, que es una piedra muy emblemática. También lo vemos en las calles y en los lomos de las casas. Aquí en San Francisco de Asís tuvimos una primera capilla para la evangelización en 1545 y después se construye una iglesia ya como tal a partir de 1790. Solo queda la torre que actualmente funge como el reloj municipal, era el campanario exterior de la segunda iglesia, que a partir de 1905 se construye un nuevo edificio, que es la que estamos viendo en este momento, totalmente ecléctico por las características arquitectónicas que tiene. Si observamos la entrada principal, que tiene arcos de medio punto y unas columnas redondas que sostienen los principales arcos que está en la entrada. En lo que es la región de Cuetzalan fue en un tiempo el señorío del Totonacapan. Aquí en San Francisco es muy probable que haya habido un teocalli, por eso se construye aquí la primera capilla del Totonacapan. Teocalli es un basamento principal de las zonas arqueológicas, donde se representaba o donde se hacían los rituales más importantes de cada ciudad prehispánica. Teot, que es de Dios, lo decimos como Teotzin, y Cali es casa, casa de Dios. San Francisco de Asís se construían como los teocalis principales. El lomo queda perfectamente al oriente y la parte principal queda hacia el poniente. En las antiguas culturas es como caminaba el sol de oriente a poniente, y para que la parte en el ocaso del sol reflejara exactamente su teocalli principal para el ocaso, la última luz. Estamos ya en el interior, tenemos en el ciprés principal a San Francisco de Asís, porque es el santo patrono de Cuetzalan. Si ustedes observan el interior, es muy monumental. La vía sacra, por ejemplo, al transitar en ella, pues sí te impresiona. Es uno de los edificios más altos dentro del estado de Puebla, después de la catedral. Por favor, Virgencita, llévanos a Guatemala. Miren qué bonito, es un burrito. La iglesia de San Francisco de Asís es muy grande, siente mucho uno la espiritualidad aquí dentro. Es muy bonita.
Algo que cautivó nuestra atención al interior de la iglesia fueron las velas de cera monumental que son muy tradicionales en Cuetzalan. Las ceras son como una especie de corona que le dedican a los santos, a los patronos de cada pueblo. Me parece muy característico de Cuetzalan. Las fiestas patronales toman un valor muy importante para las comunidades indígenas. También algo que me gusta es que cuando vienes a misa aún puedes encontrar a las señoras vestidas con sus huipiles y algunas de ellas hacen cánticos en náhuatl en honor a su Dios. Yo creo que las comunidades indígenas en México son de las más católicas que puede existir en el mundo. Son muy fervientes, muy devotos. Así es como podemos encontrar el sincretismo. ¿Qué es el sincretismo? Es la combinación de creencias ancestrales con la católica. Pues es la cera de mayordomía como tal, los hacen en los talleres de los maestros artesanos que trabajan la cera. Ahorita ya tiene como ciertas características muy contemporáneas. Anteriormente la cera era toda amarilla, era de la abeja nativa. Las ceras decoran las mayordomías, festividades que conjugan ceremonias religiosas y bailes en honor a los santos. Una mayordomía es cuando te llevas el santo patrono, le celebras su fiesta el día que le toca. Tienes que conseguir todo lo que es la iglesia, lo tienes que arreglar con flores, con ceras, porque por ejemplo los mayordomos que hacen al santo patrono pues le piden ciertas atenciones hacia sus familias, la salud, la economía. Es una fiesta al santo. Este fue el que ocuparon el 4 de octubre en las celebraciones de la feria patronal, y si ustedes se dan cuenta, como nosotros tenemos aquí un penacho muy especial que es de una danza que se llama Cuetzalime, pero no tiene tanta difusión como voladores. Y siempre al centro ponen el santo patrono a quien está dedicado y se le conoce como la cera de mayordomía. Los domingos se celebra una misa en náhuatl, donde puedes apreciar a los habitantes que no han perdido la costumbre de vestirse como lo hacían sus antepasados. En la iglesia de San Francisco de Asís hay una misa en náhuatl. Los invitamos pues para que vengan y lo escuchen y encuentren reconfortarse en esta homilía. También algo que nos llamó la atención en la misa fue cómo el padre le dedica una oración a los voladores. Ellos pasan al altar de la iglesia y empiezan a danzar alrededor del altar. Los voladores reciben la bendición del sacerdote para tener un vuelo tranquilo. El palo sagrado para la ceremonia de los voladores se encuentra fuera de la parroquia. Aquí en nuestra región de Cuetzalan, en todos los atrios de las iglesias tenemos un palo de volador. Normalmente se ocupa para las fiestas patronales, para venerar a los santos patronos. Aquí en Cuetzalan tenemos el más conocido, pero dentro de las comunidades tenemos también nuestros palos de voladores para nuestros santos patronos. En el caso de Santiago Illancuitlalpan, pues está dedicado a Santiago Apóstol, Yogualichan, a la Virgen del Carmen, etcétera, etcétera. Vean lo grueso que es este palo volador. Los voladores se preparan para realizar la ceremonia ritual. Cada danzante volará girando 13 veces alrededor del palo, cifra que multiplicada por los 4 voladores da un total de 52. Y ese número es especial en los calendarios de los pueblos originarios, ya que cada 52 años se completa un ciclo solar, después del cual nace un nuevo sol, se inicia una nueva era y la vida sigue su curso.
Y los domingos es más seguro de ver a los voladores de Cuetzalan. Los acabamos de ver, fue una experiencia hermosa. Es una tradición mesoamericana. No solamente se celebra en Cuetzalan, también están los voladores de Papantla, los voladores de nuestra hermana Guatemala. Incluso en Chiapas y en el sur de Estados Unidos se llega a volar. Si se dan cuenta, son 4 voladores y tienen una dirección a los puntos cardinales: norte, sur, este y oeste. La indumentaria que actualmente utilizan es rojo, que representa el calor del sol. También tienen como espejos en su gorrito que reflejan los destellos de luz, como si fueran ellos el sol iluminando la tierra. Y eso lo hacían porque tiene una relación con la agricultura. Pedían mejores cosechas y también eran como agradecimiento a la naturaleza. Es una tradición ancestral y antes la vestimenta era muy curiosa. Tenían plumas de aves preciosas y esta región era conocida por ser un camino donde había muchas aves. Cuando fui a la escuela de voladores de Papantla, descubrí que toma hasta 11 años para ellos convertirse en un volador de Papantla. Por eso es muy importante que sigamos apoyando esta tradición, valorar todo el esfuerzo que ellos hacen, porque prácticamente arriesgan su vida todos los días. Después de la danza ritual de los voladores, continuamos caminando por la plaza principal de Cuetzalan. ¿Quién dijo yo por acá, chavo? Traigo gelatina rica y sabrosa. ¿Va a querer o no va a querer? ¿Quién que me presente? Es el quién dijo yo. Ahí lo dice en la caja. Es el verso, chavo. Traigo gelatina rica y sabrosa, mi chavo. ¿Va a querer o no va a querer? Hay de fresa, hay de coco, hay uva, hay limón, hay flan. ¿Quién dijo yo, chavo? A ver, chicas, aquí está su rico flan. Que este muchacho lo está grabando, le va a costar el doble. Vamos a probar el flan del ¿quién dijo yo? ¿Quiere un flan? ¿Va a querer? Sí, va a querer. Sí, está muy bueno. Pruébelo, pruébelo, el flan, delicioso. Ya querimos. ¿O cómo se dice? Gracias. Dele, dele. Nos encontramos en la plaza principal. Tenemos a un costado el reloj municipal que fue colocado en 1910 para la celebración de la independencia de México. Y tenemos nuestro parque principal donde está ubicado este kiosco municipal. Aquí podemos ver al fondo el Palacio Municipal. El personaje que se encuentra arriba es Cuauhtémoc Xocoyotzin, el último tlatoani importante mexica en la conquista de España con México. La representación más bonita que tiene nuestro pueblo en el sentido que están citando a nuestro pueblo originario. La región de Cuetzalan ya estaba habitado antes de que llegaran los españoles, de hecho desde tiempos ancestrales. Es por ello que en toda esta región de Cuetzalan tenemos caminos ancestrales y parajes muy especiales, que evidencia arqueológica que es lo que muestra y sustenta que ha sido habitado en tiempos antiguos por la cultura totonaca, que es del 200 al 1200. Nunca ha dejado de estarse ocupando la región de Cuetzalan. Maestro, usted que conoce la lengua, ¿para usted qué significa Cuetzalan? Bueno, significa lugar de plumas preciosas, porque en tiempos antiguos o en tiempos prehispánicos, Cuetzalan tiene caminos ancestrales donde seguramente viajaron plumas preciosas para los copales de los gobernantes tlatoanis del centro del país. Entonces hacían intercambios comerciales en trueque. En esta región había muchísimas aves preciosas, era lo que más se practicaba en el trueque. Hace sentido, porque estamos en un ecosistema donde las aves abundan y todas de plumas preciosas. Entonces es de imaginarse que Cuetzalan lleve el nombre en honor a las aves hermosas que tenemos aquí. Este pueblo definitivamente va a ser de mis favoritos porque es un pueblo donde realmente se siente la cultura náhuatl y ves a tanta gente hablando su lengua que te transmite de verdad la cultura. Está hermoso, hermoso. Los domingos son de tianguis y hay de todo, incluso gallos y guajolotes.
¿De dónde viene el gallo? De aquí mismo, de Camino a las Brisas, digo. Agárralo, Lili. ¡Eso es todo! Estamos aquí en el Tianguis de Cuetzalan y nos encontramos que podemos comprar un gallo para llevárnoslo a nuestra casa y hacer caldo de pollo. 370 este hermoso gallo que es muy tranquilo. ¿Con qué se alimenta normalmente? Maíz, algún desperdicio que le dé o comer. Ya. Esto es comer orgánico. Exacto, se alimenta sanamente. Ay, qué hermoso gallo. Creo que Cuetzalan ya se convirtió en uno de mis pueblos favoritos de México. Todos los domingos podemos encontrar a las señoras yendo a comprar sus cosas para toda la semana, su despensa. Y hay cosas muy interesantes, muy ricas. Vean este mango delicioso que estamos comiendo. También hay elote y productos que vienen de todas las montañas de alrededor. Las personas bajan con sus productos y los venden. Vamos a ver qué nos encontramos. Yo tengo canela criolla de aquí de la región, mire, está muy buena. Tengo también la canela molida, tengo la pimienta de aquí de la región, ya sea en bolita o molida, frijol y es regional. Sabe muy rico enchilado con ajonjolín y chilcocle, o también hay chiltepín. Chiltepín también es de aquí del pueblo, sabe muy rico. Unos coloridos dulces típicos nos atrajeron con una también dulce vendedora. Mire, son dulces típicos, hechos a leña. Son cocadas, calabacitas, macarrones, postres, niño envuelto, gaznate, higos. Aquí en Cuetzalan vas a poder encontrar como este mural que está al fondo en varios de los callejones. En Cuetzalan también nacieron personajes importantes que han dejado huella en nuestro México. En esta casa que estamos viendo al fondo es la casa donde nace Paco Michel, gran autor e intérprete de Cuetzalan. Ha hecho música como la de Sangre de Indio, Ay Chabela, El Aventurero, Me gustan las altas y las chaparritas. ¡Calpanotas Cuetzalan! Ahora iremos a la cantina más vieja del pueblo, es muy tradicional. Bienvenidos al Calate. ¡Wow! El Calate, desde 1910. El Calate es una cantina tradicional y es una cantina familiar. Pues tenemos el privilegio de estar aquí en el centro de Cuetzalan. Afortunadamente somos muy reconocidos
Yo soy la cuarta generación, junto con mi mamá y mi familia, hemos seguido trabajando. Los padres de mi abuela fueron los primeros dueños de la primera tienda. Tenían de todo, vendían de todo, guaraches, insumos, aguardiente. Fallecieron los abuelitos y mi abuelita, ella decidió continuar con la venta de aguardiente en el 1950 y tantos. Para el año 1973, mi papá, que es el hijo más chico, tomó las riendas del negocio y se convirtió en una cantina. Claro, siempre fue una cantina tradicional porque nos visitan hombres, mujeres, familias. Como pueden ver, no hay nada obsceno, al contrario, hemos continuado con la tradición, ha sido el punto de reunión desde hace muchos años. Sobre la pared tienen algunos carteles que enaltecen al pueblo, como estos voladores que llegaron a danzar en Francia. Lo mejor nos estaba aguardando, el yolixpa, bebida ancestral de herencia náhuatl. La bebida tradicional de Cuetzalan es el yolixpa, es una bebida prehispánica, es una infusión de hierbas medicinales, ajenjo, toronjil, las semillas de tecedrón, poleo, mataz y hierba maestra. Es un remedio natural que es para el estómago, para la acidez, para un susto, una impresión muy fuerte, y es una bebida que la receta no ha sido alterada y hemos tratado de conservarla desde los padres de mi abuela. Hay dos, es el yolixpa fuerte y es el yolixpa dulce. Este es tal cual como lo sacamos del reposo de hierbas, y ese dulce que es un poco más relajado, más suave. Esta bebida se llama yolixpa, que el náhuatl quiere decir yolot, corazón, y ixpa, frente. Y en las comunidades suelen saludarse así. Frente al corazón. Por el mal de amores. Este que tenemos aquí es un poco más dulce y este un poco más como amargo. Amargo literalmente sabe a hierbas con alcohol, pero creo que es un buen digestivo. ¡Salud por nuestra amistad! No, me quedo con lo amargo. Esta es mi primera vez en la que visito una cantina y la verdad tenía una imagen totalmente diferente. El ambiente aquí es súper familiar. Tiene muchísimas piezas culturales, podemos ver arte, imágenes de los voladores. Es un lugar muy bueno para conocer gente local, especialmente los domingos. Vamos a brindar con este delicioso yolixpan. ¡Salud! ¡Al corazón! Ahorita les vamos a preparar lo que es el torito de café, que es un cóctel a base de hielo, licor, leche evaporada y canela molida encima. Ese solo lo van a poder encontrar aquí en el Calate. Y damos un toque de canela molida, que es canela de aquí de la región. Está delicioso. Tiene unas tonalidades dulcecitas y sabe muy suave el licor de café. Esta es la bebida tradicional de aquí de El Calate, está hecho con licor del café. Al visitar Cuetzalan vas a tener una experiencia conmigo para que puedan visitar lugares especiales y tradicionales donde solo la comunidad puede visitar. En este caso, El Calate. Estamos aquí conviviendo con el yolixpan, el torito y mis amigos visitantes. ¡Salud! ¡Salud! El Calate de Cuetzalan desde 1910. En el bar El Calate nos dijeron hasta mosta, que es una mezcla entre español y náhuatl, y significa hasta mañana. Salimos a la plaza principal de Cuetzalan, donde nos esperaban unas temidas pero benéficas amigas. Aquí tenemos a la preciosa Boa Imperator, que habita en la densa vegetación de Cuetzalan. Presento a Raúl, es parte de los recorridos bioculturales y la conciencia sobre lo que son las serpientes que hay en esta región. Actualmente estoy realizando un proyecto enfocado a la educación ambiental, con especies de la zona, principalmente reptiles, enfocándonos a las serpientes.
ya que muchas veces llegamos a tener ciertas actitudes negativas hacia estas especies. En mi mano se encuentra una boa imperator, conocida localmente como mazacuata o en náhuatl como mazacóhuatl. Aquí dentro de Cuetzalan pues guarda un misterio en relación con la agricultura, con el maíz, porque se le considera como la guardiana del territorio. Aparte, hay una creencia aquí que es de suma importancia que ayuda a la conservación de esta especie. Si se encuentra dentro de cuerpos de agua o cerca de, no se llegan a secar. Si uno llega a matar a estas serpientes, los cultivos tienden a desaparecer porque hay un aumento de población de roedores o de plagas. Estos animales son controladores biológicos dentro de los cultivos. Entonces, por eso es importante conservarlos, protegerlos. Y también saber qué hacer cuando nos encontremos con este tipo de serpientes. No posee nada de veneno, es constrictora. Atrapa a sus presas utilizando sus dientes dispuestos hacia atrás y utiliza la fuerza de sus músculos para matar a la presa. Así, mira, con tus brazos así. No quiero que me vaya a apretar el cuello. Estoy cabrón, no. Los pobladores miraban atónitos la escena. Por favor, si se está acercando a mi cara, ¿me lo puedes quitar? Aquí lo importante es que no debes de tener miedo, debes de controlar tus emociones. Los reptiles en serpientes no perciben el miedo, pero hay acciones negativas que te impulsa tu mismo miedo, como a querer aventarlas si sientes que se te acerca a la cara. Entonces son animales tranquilos. El primer sonido que va a hacer cuando se siente estresada va a empezar a bufar, a hacer. Entonces es señal, me estás estresando, me estás apretando, suelta. Pero aún así, nosotros captando esas señales debemos de dominar el miedo. Cuando controlo el miedo ya aprendo a manipularla. ¿Y esta especie dónde la podemos encontrar? ¿Dónde es su distribución? Está distribuida en todos los estados que colindan con el Golfo de México. Maestro Julio, ¿qué significa mazacuata en náhuatl? Significa serpiente venado, que tiene toda una relación en el sentido de la cosmovisión macehual que tenemos en esta zona. Maza, que es venado, y coa de víbora o serpiente. Un besito a la víbora. ¿Qué le digo? Bien atenta. Para mi foto. Ella es bien valiente. Raúl, ¿qué es lo que comen esas serpientes? ¿Cómo se alimentan? En vida libre se llegan a alimentar de tuzas, de aves, pequeños mamíferos, pequeños roedores. Conforme va creciendo la especie, pues va variando la alimentación. Llega a alcanzar aproximadamente los 4 metros. Ya cuando están grandes se les llega a alimentar de conejos. No se alimenta todos los días, se alimenta una vez cada 15 días, 2 veces al mes. Raúl, ¿y tú por qué estás haciendo esto? O sea, ¿cómo se llama tu proyecto? Se llama Guardián de la Naturaleza, así está en Facebook. La finalidad de crear esta figura de Guardián de la Naturaleza es para concientizar, es para dar educación ambiental sobre la importancia que tienen estos animales en la zona, por qué no hay que matarlos. ¿Y qué hacer cuando nos encontramos con una serpiente? Cuando nos encontramos este tipo de serpientes, o sea, específicamente la mazacuata, si estamos en área de trabajo, en el rancho, en un campo, haciendo actividades agrícolas, luego la podemos encontrar en troncos, la vamos a encontrar enroscada. Podemos agarrar unas horquetas de cualquier palo, claro que sean resistentes, y removerlas y llevarlas a una zona de trabajo donde no corra peligro el ejemplar. Nosotros debemos de ver la forma de no dañarlos. Raúl, yo sé que en tiempos mesoamericanos esta especie era como venerada. Sí, de hecho sí, y no nada más esta especie, sino otras, los géneros de crótalos, que son los cascabeles. Ya tenemos a Quetzalcóatl, la serpiente plumada, Cuculcán también, pero aquí en la región a la mazacuata la consideramos como la guardiana del territorio. Está donde yo tengo cultivos de milpa habrá abundancia, por la misma forma en que va controlando las poblaciones de roedores. También el mismo campesino evita el uso de agroquímicos o de pesticidas. Tiene una parte cultural muy importante. Y ya saben, si tú te encuentras una mazacuata en tus cultivos, no los mates porque ellos te ayudan a matar a los ratones. Vean la magia del movimiento de una serpiente. Se pueden sentir las contracciones a lo largo de todo el cuerpo de la serpiente. Las serpientes eran muy importantes en la inspiración arquitectónica. Todos estos cuadritos que tiene son los nichos que representaban en los teocalli importantes, sobre todo, por ejemplo, estos cuadritos que son como nichos oscuros que representan la oscuridad, y la parte con color es la parte de la representación de la luz del sol, que es tonatiuh. Entonces prácticamente tiene la relación de lo que son las milpas y la relación de las siembras, y el calendario de los 20 días está inspirado en todos estos animales inofensivos que en los antiguos prehispánicos pues los adoraban, los querían y los amaban. Unidos por
unidos por el mismo veneno. Esta serpiente es de las más grandes que existe en nuestro país y es hermosa. En Cuetzalan la puedes ubicar en los lugares más húmedos, no en el bosque mesófilo porque es un lugar más frío para ella, sino en las partes más bajas. Recordemos que Cuetzalan es muy diverso en geografía. Tiene desde los 200 metros sobre el nivel del mar hasta los 1500. O sea, es muy diferente. Es la selva húmeda donde la podemos encontrar esta bebé, que se extiende desde esta zona del país hasta el sur. Gigantesca. Boa imperator. Raúl nos mostró a la pequeña culebra de vientre amarillo, la cual sí es venenosa. Y esta nos comenta que sí es un poco venenosa, pero no es de importancia médica. Podemos ver aquí que ella está tranquila y lo importante es que venimos con un experto. ¿Tú qué estudiaste? Ingeniería en Desarrollo Regional Sustentable. Siempre manipularlo con expertos. Él tiene un propósito, no las tiene como mascota, la tiene para crear conciencia ambiental. Exacto. También si la encuentran en el campo hay que dejarla en la naturaleza, no capturarla como mascota. Si esta nos llega a morder, los síntomas que vamos a tener, un hinchazón local, mareos, dolor de cabeza, que va a durar como aproximadamente por 3 días. Y de ahí no pasa, no necesitas que te internen ni nada. Con expertos siempre. Claro, siempre. Y con propósito. Los invito a seguir la página de Guardián de la Naturaleza en Facebook. Pueden encontrar información sobre las serpientes, que nos encontramos en campo principalmente. Luego fuimos a la Casa de la Cultura donde se encuentra el Museo Etnográfico Calmahuistic. Les damos la bienvenida a nuestra Casa de Cultura. Podemos pasar al Museo Etnográfico. Es un museo que está dividido en todo lo que se encontró de cerámica, de la zona arqueológica, la parte de textiles, las rituales y danzas y en una parte de fotografías. Hemos llegado a la Casa de la Cultura y vamos a visitar su museo. Aquí en la entrada del museo podemos encontrar un penacho o un cuaquetzali, que lo conocemos así en la comunidad, o copali, como le dicen en el centro del país, de una de las danzas más representativas de Cuetzalan, los Cuetzalime, que es este penacho. El Museo de la Casa de la Cultura me gusta mucho, la verdad que está súper bien resumido. Tiene una explicación desde la flora, la fauna, la geografía y después entras a la cultura, desde los primeros asentamientos totonacas hasta ya la parte más contemporánea de las poblaciones indígenas que habitan Cuetzalan. Me encanta, yo creo que antes de empezar los recorridos en Cuetzalan tienen que venir a este lugar para que tengan una inmersión. El museo te traslada a los orígenes de Cuetzalan, cuando formaba parte del imperio del Totonacapan. Aquí podemos ver piezas arqueológicas de Yogualichan, una de las ciudades claves de los totonacas. Se considera que la zona arqueológica de Yogualichan, los primeros asentamientos de los totonacas, y se puede observar desde la parte arquitectónica. Por ejemplo, el talud es muy sencillo, no tiene mucha ornamentación los edificios, no tienen glifos y también tienen un solo nicho en los primeros edificios. Donde ya se observa el doble nicho es en el edificio oriente, donde se supone que habitaron los tlatoanis. ¿Qué quiere decir con esto? Que cuando ya iban a abandonar el centro ceremonial ya tenían más conocimientos arquitectónicos. En cambio, en el Tajín puedes observar la arquitectura en su máxima manifestación. El área del Tajín es un lugar de mejor geografía porque estaba planito, estaba muy cerca del mar y también tenía un río muy cerca del Tajín que les ayudaba para, a través de canoas, traían la piedra caliza que ellos tienen en sus centros ceremoniales. Entonces era muy fácil construir y por eso tiene tantos juegos de pelota, muchísimos edificios. En cambio, Yogualichan pues era mucho más difícil porque está asentado en una montaña. Cuetzalan ha sido un punto estratégico en Mesoamérica desde tiempos inmemorables. Por eso fue punto de atracción de diferentes pueblos. Uno de ellos fueron los nahuablantes, quienes se asentaron en esta región cosmopolita y poco a poco fueron superando el número de hablantes totonacas.
El Totonaca era una población mucho más grande y poco a poco fue creciendo el náhuatl en una región. El área de Cuetzalan tiene como varias regioncitas que todos hablamos náhuatl. Después cambia otra vez a Totonaco y se va mezclando la lengua finalmente. ¿El náhuatl se expandió de forma natural? Claro, era como una región cosmopolita precisamente por las rutas de comercio. Entonces se fueron formando núcleos sociales que fueron expandiendo la lengua. Sigo practicando mi lengua materna, que es el Masehual náhuatl, que así le dicen. Para los evangelizadores fue todo un reto llevar la palabra de Dios a las áreas remotas y escarpadas de la Sierra Norte de Puebla. Toda lo que es la boca de la Sierra de Puebla es parte del Totonacapan. Hay asentamientos todo en esa región. Siempre ha estado poblado, siempre ha tenido gente que ha vivido en la montaña. ¿Por qué era difícil llegar a ellos? Porque cruzan varios ríos y en aquellos tiempos con tanta lluvia eran caudalosos. No era fácil llegar a ellos. Por eso la evangelización aquí llega, pero solo era como de visita a Cuetzalan. No eran permanentes que estuvieran aquí los evangelizadores. De Tuxpan hacia Guerrero había un camino que comunicaba lo que es el Golfo con el Pacífico para hacer intercambio del comercio y sobre todo pues en aquellos tiempos ancestrales hacían trueque. En Cuetzalan todavía podrán observar los domingos que se haga el trueque con los productos locales. La gente que vive en la parte caliente junto con la parte fría bajan y Cuetzalan es el centro donde se localizan todos. Pasamos a la exposición de fotografía de Cuetzalan, la cual es un vistazo al pasado del pueblo y sus movimientos sociales. Vean una colección de fotografías antiguas de Cuetzalan. La fotografía y el video es un testimonio. Casi enfrente de la Casa de la Cultura se halla el mercado de artesanías Matachuy. Adentro está el restaurante Las Ranas. Aquí hay que hacer una parada obligada para probar los platillos tradicionales. Soy de acá de Cuetzalan, con mucho orgullo, cuetzalteca. Pues aquí estamos en este restaurante, se llama Las Ranas. Muchos me preguntan que por qué Las Ranas. Yo digo que no precisamente porque dice que trae suerte. No podemos agarrar a los animalitos de fetiches. Más bien por la metamorfosis que sufren. Ah, de renacuajos a... Ajá. Entonces yo pienso que nosotros mentalmente también sufrimos metamorfosis muy seguido, a veces diario, y por eso me gustan las ranas. Luego aquí en la noche andan por ahí, parece a veces hasta una orquesta, ¿verdad? Por las noches. Wow. Enmoladas. Ay, eso se ve bueno. Unas enmoladas que se ven deliciosas con el queso gratinado. Wow. No puedo creer. Es diferente al mole que hemos probado, porque no está tan dulce. Todos los días diseñamos un menú diferente. Eso hace que ya desde temprano empiece a trabajar mi mente y hoy qué hago, que no sea repetido, que tenga vegetales, que tenga verduras. Trato de equilibrar los alimentos que aquí ofrecemos. Pues la comida regional es riquísima aquí. La cecina, los tlayoyos, las enmoladas. Ahorita lo van a probar. Lo que me da más curiosidad es esta carne puerco que viene con queso y con la hoja de plátano. Necesitábamos esto para continuar con el tour por la ciudad. Algo muy tradicional. Ay, no, porque te cedo el derecho a destapar. Wow. Se llama itacate. Son tortillas metidas en salsa y otras en frijoles, así dobladitas. Es ahumada con los huesos de la res. Es comida típica regional mexicano, alta cocina en Las Ranas. Eso es. La carne está súper jugosa, está riquísimo.
El festín gastronómico no acaba. Vean lo que estamos comiendo, es como una especie de tortilla frita acompañada de carne, que se llama itacate. Empipianada, esa con colín tostado, cacahuate y chiltepín. Lo van a probar, está riquísimo. Se ve riquísimo. Algo que me gustó mucho de este lugar es que nos dieron una degustación de todas las comidas típicas. Son tlayoyos, son gorditas rellenas de alberjón deshidratado con una mezcla de hoja de aguacate y chile serrano. Pero si gustan, para que no se enfríe. Muchas gracias. Iba a decir que las enmoladas fueron mis favoritas, pero cada comida que pruebo sigue siendo mi favorita. Eso que estoy comiendo ahorita es un tlayoyo. Está relleno de alberjón y de hoja de aguacate. A mí me gusta la alta gastronomía y sobre todo una cocina de gastronomía regional muy bien hecha y muy bien presentada. Queremos agradecer al chef de las ranitas, Nicolás. Cuéntenos cómo le hace para hacer comida tan rica. Es nuestra pasión, hacer cocinar, y cuando gustes, aquí estamos con mis compañeros allá adentro a atenderlos. Y vean cómo nos dejó. Todo el restaurante está decorado de ranas. Tengo una colección de 520 ranas. Ninguna es igual. Pues mis amigos, como saben que me gustan, algunas son de España, otras de Colombia, de Argentina y de diferentes partes del país. Todo el restaurante está decorado. Así es, se ve bonito. Nosotros seremos sus ranitas. ¡Ay, qué pena! Mis ranas consentidas. Las venenosas. Las venenosas, que son las de colores más brillantes. De verdad, fue la mejor comida. Ay, muchísimas gracias por recibirnos aquí en Las Ranas. Todos los platillos estuvieron exquisitos, todos nos dejaron maravillados. Estamos ubicados en el interior del mercado de artesanías. El mercado de artesanías se llama Matachú, que quiere decir hecho a mano. Aquí alrededor hay muchos locales de mis amigas artesanas y artesanos. Si ustedes quieren pasar a darse una vueltecita y constatar de la belleza de su artesanía. ¡Vengan a Las Ranas! Buenos días. ¿Qué anda haciendo, señora? Aquí haciendo una bufanda. Una bufanda. ¿Cómo se llama ese proceso? Es telar de cintura. Telar de cintura. Al terminar la comida, Julio Diego nos invitó a visitar uno de los templos más bonitos de Cuetzalan, el Santuario Guadalupano, o también conocida como la Iglesia de los Jarritos. En este momento estamos caminando con dirección al Santuario Guadalupano. Es uno de los edificios más emblemáticos aquí de Cuetzalan. La mayoría de la gente le conoce como la Iglesia de los Jarritos, pero de jarritos no tiene nada, porque tiene una ornamentación de barro en la parte del chapitel. Es precioso apreciar esa arquitectura, ya que en toda la Sierra de Puebla no hay edificios que se comparen con esta edificación, que aparte es muy alta. Wow. ¿Y enfrente en el atrio hay un cementerio? Sí, actualmente se sigue ocupando, para todas las personas que tienen un espacio ahí, se sigue ocupando el cementerio como tal. Ya estamos ingresando al atrio, que es donde se encuentra el cementerio. La gente descansa ahí, imagina el placer de descansar con estos atardeceres enfrente de este santuario. Sí, es realmente bellísima. Es muy diferente la ubicación que tiene este edificio en comparación con la iglesia de San Francisco de Asís, que está en el centro histórico. El lomo queda al poniente y la frente queda al oriente. Entonces, los primeros rayos del sol de la mañana le pegan para llegar a su altar mayor. ¿Qué personas descansan aquí? Tenemos como personajes importantes que han aportado mucho a Cuetzalan, por ejemplo, a José María Huidobro, que es uno de los que lucharon para la batalla del 5 de mayo de 1862 en Puebla. Contra los franceses. Contra los franceses, él descansa aquí. También tenemos
a uno de los cantantes más importantes que ha tenido de música vernáculo, pues México. Paco Michel tiene renombre, es cantante, actor y también compositor. Ah, sí, él fue el que compuso El Aventurero, ¿verdad? Así es. Y su casa se encuentra en el centro. Bueno, en esa casa nació porque él después de la farándula pues tuvo que viajar mucho por el mundo. De hecho, pues murió en España, pero lo trajeron a descansar en este panteón. Por amor a su tierra quiso estar. Francisco Agustín Dieguillo fue uno de los líderes indígenas de su tiempo, en el cual también luchó en la batalla del 5 de mayo en 1862. Wow, entre San Francisco de Asís y esta, que es el santuario, son los templos más hermosos de Cuetzalan. Híjoles, pues esta me encanta. Es una semi-réplica de Lourdes que está en Francia. Para mí las dos son favoritas porque tienen una arquitectura preciosa. Este al menos se distingue por ser neogótico y el otro por ser muy ecléptico. Aparte son edificaciones monumentales que en toda la Sierra de Puebla no hay edificios como estas. Esta mide aproximadamente 45 metros de altura. Está dedicado a la Virgen de Guadalupe. Vamos al interior a verla. Esas palabras en latín son las que pronunció el Papa Benedicto XIV en el siglo XIX, cuando el milagro de la Virgen se empezó a esparcir por el mundo. Él, cuando vio la pintura de la Virgen, dijo: esto no ha pasado en ninguna otra nación del mundo. Desde ese entonces, la Virgen de Guadalupe se ha convertido en la Virgen más venerada. La encontramos en París, en el Vaticano y en toda América Latina. Es amada por millones de personas y sobre todo por nuestras comunidades indígenas. La Virgen de Guadalupe es parte de la identidad nacional. Se convirtió en la figura indiscutible que da origen y cohesión a lo que hoy es México. Al atardecer es el mejor momento para caminar por las calles del centro de Cuetzalan, pues sus callejones reflejan la vida tranquila del pequeño pueblo. Algo de lo que más nos gusta de Cuetzalan son sus callejones. Maestro, ¿y usted qué opina de los callejones en Cuetzalan? Híjoles, pues para mí realmente me da nostalgia porque estos callejones me recuerdan toda mi niñez. Originalmente casi las principales calles del centro histórico tenían este empedrado de piedras en bruto completo. Para mí es muy bonito que se mantengan estos callejones con este empedrado. No se pierde esa atmósfera de un pueblito. Es algo muy especial del lugar. Julio Diego nos llevó a conocer al maestro Jesús González, quien es un artista y poeta que se inspira con su pueblo y continúa con la creatividad que caracteriza al linaje de su familia. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. El maestro Jesús es nuestro anfitrión. Mi nombre es Jesús González Galicia, yo soy profesor de educación secundaria, pero me he dedicado mucho tiempo a la cuestión de los quehaceres manuales, las pinturas en pluma, los trabajos en gis, en hueso, en madera, en piedra, incluso palillos para dientes. Hace representaciones sobre todo de la parte indígena, las danzas. Mira, esta es una belleza, es increíble y también es pues su ascendente es el maestro Joaquín Galicia, que es un pintor originario aquí de Cuetzalan. Mi abuelo fue don Joaquín Galicia, él fue pintor autodidacta y muchas de sus pinturas, de los materiales que utilizaba eran extraídos del medio, de la naturaleza, ya sea tierra, colores de hongos, etc. Algunos cuadritos de los que hizo, y ese fue el último cuadro que hizo.
La nevada fue en el 62. Wow, hubo una nevada aquí. En febrero, y en marzo murió él. Curiosamente, él había estado separado de su esposa muchísimos años y lo invitaron a irla a visitar. Lo convencieron, se fue, y al otro día de que llegó a México murió, después de ver a su esposa. ¿Qué enseñanza le deja su abuelo en el arte? Dicen que el que con lobos anda, aullar se enseña, ¿no? Mi forma de diversión de niño era irme a la casa de él, observar cómo pintaba y qué hacía. Me empezó a dar las ganas de hacer algo parecido. Pues le entré a la cuestión de los dibujos, de las pinturas. La verdad no tengo ni idea por qué me gusta el tamaño pequeño de las cosas. Todo lo que es pequeñito. Y esto lo hago porque me da la oportunidad de ver rápido el producto de mi trabajo. Una pieza de esas yo la puedo hacer en 1 hora, hacerlas de palillos para dientes. Y a la gente le gustaban y yo las regalaba. Me recomendaron en Casa de Cultura de Puebla, y ahí empezó invitaciones a exposiciones en el Museo Universitario de Puebla, en la Casa de las Artesanías en Puebla. Incluso se fueron fuera del país. Cuando le preguntamos por su fuente de inspiración, el poeta y artista Jesús González no duda en responder. Uy, aquí hay un montón de cosas para inspirarse. La arquitectura vernácula, todo lo que es grutas, ríos, balnearios naturales. Está lo que es la flora, la fauna, la cultura del pueblo, que es enorme. Es más lo náhuatl lo que prevalece. Pero en las danzas, por ejemplo, las precortesianas, la de voladores, guaguas y cuesalimes, cuesaltiques o quetzales, como les dice mucha gente, pues tienen una influencia totonaca seguramente. Cada danza es un ritual, y eso es lo interesante. Cada vez que se hacía algo era porque había que hacerlo para beneficiar a la tierra. No nos podíamos ir sin escuchar uno de los poemas del maestro dedicado a los callejones de Cuetzalan. Los callejones de mi pueblo son mágicos. Me buscan, me llaman. Salen a mi encuentro a la vuelta de cualquier suspiro, al conjuro de cualquier recuerdo. Los camino lento, sin prisa, aspirando su belleza, palpando sus paredes. Penetran por mis dedos la humedad de su hechizo, me atrapan. En ellos se cobijan 1000 duendes lujuriosos agazapados entre los huecos húmedos de las piedras dormidas, acechando a los enamorados que inevitablemente caen bajo su embrujo. Los callejones de mi pueblo son mágicos, lo mismo bajo el místico abrazo de una luna hechicera que bajo el pálido sol de las claras mañanas. Cuetzalan es mágico, pero dentro de todo eso lo mejor es la gente. Su gente sí que es mágica y sí que vale la pena de veras. Todos aquí, la mayoría somos indígenas. Yo quiero morir aquí mismo en mi tierra. Le digo, casi 70 años que gozo a mi pueblo. Y vaya, lo que más me duele es que me tenga que ir. Pero ya le dije a mi gente, cuando me entierren, que me dejen con la cabecita de fuera para que siga viendo todo lo bonito de Cuetzalan. Es una bendición haber nacido aquí. Viene gente joven, gente nueva que tiene cada vez más interés en su pueblo. Y yo creo que va a haber forma de que Cuetzalan no se transforme para mal, más bien se transforme para bien. Talento aquí hay bastante. Gracias por acompañarnos en este recorrido inolvidable por uno de los pueblos más bonitos de México. Visiten Cuetzalan Pueblo Mágico, la mejor villa turística del mundo. Vive una experiencia inolvidable con Julio Diego en los recorridos bioculturales de Cuetzalan Yancuy. Bienvenidos. Xipanocan. Xipanocan.